con extremos adelgazados. La respuesta correcta es con extremos adelgazados. Así de simple. Lo único que tiene que hacer es leer y tomar, digamos, una definición, un concepto de ese microbio. En la coloración Gram, estos moviluncos aparecen solos o en pares. Algunos semejan el vuelo de gaviota. Son móviles porque tienen múltiples flagelos subpolares. Por primera vez fue cultivado en 1913, hace más de 100 años. Pero recién los microbiólogos le han puesto nombre en 1984. Para que vean ustedes también cómo va evolucionando la ciencia médica. Lo que yo les puedo decir hoy día, dentro de 50 años, probablemente cambie de alguna manera. Pero las coloraciones, la microscopía, probablemente nunca cambie. Es la base, la microscopía. O sea, el que ustedes reciban un resultado que dice vacíos, curvados, de extremos adelgazados, gran negativos, ya les está diciendo prácticamente que es un moviluncus. Si es que esa muestra, lo cierto es como vamos a ver. Entonces hay dos especies que han sido cultivadas, Mulieris y Curtis. Ambas producen la enfermedad vaginosis bacteriana. Y estos moviluncus son susceptibles a vancomicina. Y hasta ahí es suficiente lo que ustedes necesitan como información para tomar una decisión y poder curar a una paciente con vaginosis bacteriana causada por moviluncus. Pero vamos profundizando un poco más. Nos vamos ya al hecho y a la relación que tiene este moviluncus con lo que llamamos la microbiota. Entonces, este es parte de la microbiota. Su hábitat natural es el aparato reproductivo y el recto, en humanos y en macacos rhesus. Son componentes entonces, pero en escasa cantidad. La microbiota vaginal en menos del 10% de mujeres que tienen la microbiota normal. Es decir, en esas mujeres que tienen lactobacilos, como les decía en la clase de microbiota, hay 3 tipos de microbiota vaginal. Y el que predomina es el lactobacilo. Antes a eso se llamaba flora normal vaginal. Ahora se llama microbiota normal. Es decir, tiene lactobacilos. En estas pacientes, en estas personas, digamos, no pacientes, una de cada 10 mujeres tiene moviluncus. Entonces, allí podemos considerarla normal. Entonces, le pueden decir a su paciente, su examen vaginal está normal. Pero allí ustedes tienen una relación en su cabeza con la epidemiología de su lugar, de su raza, del país, del nivel social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya no es solamente el bacilo, es anaerobio, sino ya ustedes tienen que hacer una relación mental, clínica y epidemiológica.
ginecología. Y finalmente, del control de estas enfermedades infecciosas en la población. Pero la pregunta yo les puedo hacer bien fácil en el examen. La frecuencia de morbicus en mujeres con microbiota normal es 5 de cada 10, 4 de cada 10, 3 de cada 10, 1 de cada 10. ¿Cuál es la respuesta correcta? 1 de cada 10. La última, 1 de cada 10, porque eso es 10%. ¿No? En el examen de razonamiento matemático que les han dado en el examen de ingreso, ustedes tienen esas operaciones en su cabeza, prácticamente ya automáticas. Más de la mitad, es decir, 50% o más, demuestra ya no solamente de personas, sino muestra en secreción vaginal de mujeres con vaginosis bacteriana tienen morbicus. Eso es ya otra población, ya no es población de mujeres normales o con, digamos, microbiota normal, sino ya de mujeres que tienen vaginosis bacteriana. Y ese es un cuadro clínico. Y ustedes todavía no hacen clínica, pero de todas maneras es necesario que ustedes tengan este conocimiento porque forma la base de la microbiología, es decir, del estudio del microbio. Y abajo definimos vaginosis bacteriana: aumento del flujo vaginal, pH vaginal más elevado, flujo vaginal sin leucocitos, sin inflamación, sin leucocitos polimorfos nucleares. Esas tres denominaciones son de igual, o sea, sin inflamación es igual a sin leucocitos polimorfos nucleares y es igual a vaginosis. Entonces es otra forma que yo puedo preguntar. Pongo, digamos, primera alternativa: inflamación igual, leucocitos polimorfos nucleares igual a flujo vaginal normal, por ejemplo. Y esa será una falsa. Ya ustedes saben cuál sería la verdad. Finalmente, la vaginosis se define como la presencia de Klebsiella. Eso está en inglés y quiere decir célula clave en la secreción vaginal. Estas son células tapizadas con poco bacilo gram negativo, gram variables. Y también con Candidella, que es la siguiente que vamos a ver. Entonces, estas mujeres que tienen vaginosis bacteriana tienen más de la mitad de sus muestras con morbicus. Entonces, también se han hecho otros estudios para ver una correlación entre esta vaginosis bacteriana y la posibilidad de que esta sea una enfermedad de transmisión sexual. Y ahí también entramos nosotros los médicos. Cuando un juez nos pide que evaluemos a una niña por violación sexual, entonces ya entramos ahí en una situación muy seria. Nosotros somos los que definimos médicamente si es que ha habido o no violación sexual. Estas, como les decía, estas bacterias tienen que ver con transmisión sexual, pero la medicina actualmente no se define. Encontramos al morbicus en el resto de mujeres con vaginosis,
en la uretra de su compañero sexual, el masculino. Se asocia a otras causas de vaginosis, incluso en niñas que no han tenido abuso sexual. O sea, son niñas en las que se supone, digamos así, que ha habido un sexo contra natura por violación, lógicamente, y luego violación vaginal. Entonces nosotros como médicos decimos, uy, pero bueno, si está en el recto y ahora la tiene en la vagina, probablemente el hombre, el violador, primero hizo violación anal y después vaginal. El problema es que con esta bacteria no podemos dar una conclusión al respecto, porque no se demuestra todavía que sea una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, es situación también delicada para nosotros, pero tenemos que definirnos. Ya digamos en ginecología, en su curso de medicina pues forense, ya les darán mayores explicaciones. En la parte microbiológica, lo que yo les puedo, digamos, asesorar técnicamente es de que no está definido como una infección de transmisión sexual. Se encuentra aquí, se encuentra allá, pero no podemos definirlo. De repente ustedes, algunos de ustedes, hacen la investigación y definen si es o no infección de transmisión sexual. Entonces, lo que finalmente decimos nosotros como médicos es de que es una infección de origen endógeno. Es decir, formaba parte de la microbiota, seguramente rectal, pongamos por ahí, y por un desequilibrio, un sobrecrecimiento de bacterias anaerobias, está causando la vaginosis bacteriana. La mamá les va a decir, les va a inquirir, les va a rebuscar la posibilidad de que su hija haya sido violada. Entonces, nosotros, muy inteligentemente, como Poncio Pilato, nos lavamos las manos. Le decimos, señora, esto se debe a un desequilibrio, a un sobrecrecimiento de bacterias anaerobias. No está demostrado que sea una infección de transmisión sexual. La señora puede ir y hacer la demanda judicial. Y de repente ustedes tienen que acudir donde el juez a decir sus hallazgos, su diagnóstico, su responsabilidad como médicos. Y de repente, finalmente, después de 5, 10 años, ustedes pueden resultar denunciados por negligencia médica. ¿Me entienden? Por eso hay que estudiar cuando estamos en la universidad. Acá nosotros no estamos jugando. Ustedes se pueden ir presos si es que no dicen lo que les enseñaron en la universidad. Pero ustedes al juez le dicen, disculpe usted, acá está mi referencia bibliográfica, acá está mi clase de la Universidad de San Marcos, y es un desequilibrio o sobrecrecimiento de bacterias anaerobias. No está demostrado que haya sido una violación sexual. Y ya está. Es lo que nosotros podemos decir. Así vemos nosotros la vaginosis bacteriana al microscopio. Esa celulita de abajo y de la izquierda, de
hacia la derecha. Esta es la Cluzel. Así la veo yo cuando hay una aginosis bacteriana, llena de cocobacilos, gran negativos, gran variables, incluso por ahí, ¿no?, hay una flecha señalada, un grupito de bacilos gran negativos, curvados, de extremos adelgazados. ¿Lo ven bien? Esta forma. Si ustedes ya ven eso, ven otra parte de esos campos, de ese campo microscópico, porque todo esto, bueno, es un campo microscópico. Ya ven por ahí otro módulo, por ejemplo acá, ahí hay. Y así comenzamos a ver más. Incluso en esta Cluzel. En esta Cluzel, como vamos a ver después, también hay Gardnerella. Y también hay, por ejemplo, acá un Mobiluncus, un bacilo gran negativo curvado. Y como ustedes ven, no hay leucocitos polimorfonucleares en ese flujo coloreado con coloración blanca. Entonces la coloración blanca, como ustedes ven, desde el comienzo del curso, digamos así, es uno de los actores principales en la microbiología. Entonces ustedes tienen que exigirnos a nosotros, a los microbiólogos, a los tecnólogos médicos, a los biólogos que trabajen en el laboratorio en todo el Perú, en el extranjero, la coloración grave. ¿Qué hay en la coloración grave? Es importantísimo, especialmente en esta materia, porque su cultivo es muy difícil. No hacemos cultivo de rutina para Mobiluncus. Sabemos que son anaerobios, que crecen en agar sangre, agar brucela, añadiéndole vitamina K1, emina. Hay otro que se llama BDE, ¿no? El medio de preferencia debe ser nuevo, recién preparado. Hay métodos comerciales, por ejemplo, para producir anaerobiosis. Pero el doctor Rito Serpa, que era nuestro jefe de curso hace unos años, falleció hace unos pocos años, hizo un invento muy ingenioso, ¿no?, con este método manual de anaerobiosis. Sembró Klebsiella pneumoniae en la tapa, ¿no?, de la placa Petri, en esta parte, y en esta parte sembraba la muestra. La Klebsiella consume oxígeno y genera ácidos grasos volátiles, que son nutrientes que dan en la atmósfera de anaerobiosis para estos anaerobios tipo Mobiluncus. Y así vemos al Mobiluncus ya aislado en las colonias en esos cultivos anaerobios. Entonces ustedes ven acá, todos estos son Mobiluncus, todos son bacilos curvados. Y esta fotito, ¿no?, está en mi manual de microbiología del Murray del 95. Y algunos de ellos ustedes pueden ver que tienen pues la gaviota, ¿no?, el vuelo de gaviota. Lo he visto por acá, bueno, por acá hay más o menos, este de acá es bastante claro, las dos alas. Y así buscamos más gaviotas por ahí, seguramente lo vamos a ver. Ya cuando nosotros vemos bacilo gran negativo, curvado, con de bordes de extremos afilados, en vuelo de gaviota, Mobiluncus. No hay, como en el caso de Chirichacol y
Mulieris. Curtici es más pequeñito, más corto en realidad, y Mulieris es más largo. Entonces nosotros decimos Curtici o Mulieris. Esas son las dos especies. Y ahí nos quedamos. No hacemos prueba de sensibilidad. Ustedes van a recibir su resultado firmado, dice el doctor Iván Sabogal, ¿no? Yo lo hice. Gram, tal cosa, cultivo, tal cosa, prueba de sensibilidad, no aplica, le voy a poner. No vengan ustedes al laboratorio a quejarse, a decirme, doctor, ¿por qué no le ha hecho prueba de sensibilidad? Pues si tuviera el poder, lo regreso pues hasta primero de medicina. ¿Por qué me vas a preguntar eso? Le voy a contrapreguntar. No se ha validado la prueba de sensibilidad para móviles. Lo que sí sabemos es que hay tratamientos. Tratamientos sin prueba de sensibilidad. ¿Cómo se llama ese tratamiento? Empírico, es decir, basado en la experiencia del médico. Entonces, se les ha hecho, digamos, experiencia al metronidazol, a la clindamicina, al clindazol y al secnidazol. Entonces, el secnidazol es muy bonito, porque justamente estamos hablando probablemente de niñas, púberes, prepúberes, jovencitas, digamos, que ya están en la pubertad, 13 años, 14 años. Entonces se da en una sola dosis, con gránulos, y que se espolvorea en un alimento blando, con puré de manzana, pudín, yogur, y se come, digamos así, se ingiere lentamente, 30 minutos. Entonces ustedes le tienen que decir a la mamá, señora, le tiene que dar este medicamento así, y que no debe masticarlos. Entonces es bonito el tratamiento, ¿no? Como para una niña. Es interesante. Pero también estamos nosotros. Gardnerella, como les decía, es como que es su pata de moviluno, siempre para juntos. Como decíamos, en más del 50% de las pacientes que tienen vaginosis bacteriana. Podemos decir 5 de cada 10 a 6 de cada 10, etcétera, etcétera. Así puede venir la pregunta que pensamos. Es la única especie de esta Gardnerella, es la Gardnerella vaginalis. Y esta sí es un poco más peligrosa, ¿no? Como decíamos, es una de las que está asociada a vaginosis y causa, ¿no?, infecciones generalizadas. O sea, ustedes pueden pedir un hemocultivo, un cultivo de sangre, y no podemos aislar Gardnerella en sangre. La observación, ¿no?, de la cruces en la secreción vaginal es suficiente para el diagnóstico de vaginosis por Gardnerella vaginalis. Igual que hace, digamos, unos 30 años, cuando veíamos el TK positivo, era suficiente para hacer el diagnóstico de tuberculosis pulmonar. Entonces, así estamos con la Gardnerella. Pero como les decía, también es más peligrosa que el pulmón, ¿no? Puede producir parto pretérmino, RPM, es decir, ruptura prematura de membranas, organonitis, en hemocultivo de mujeres con fiebre
posparto y posaborto se le puede aislar y puede causar la muerte, ¿no?, de los neonatos. Entonces es más peligroso. Hay que tener ya más cuidado. Entonces ustedes le tienen que hacer un cultivo de secreción vaginal a todas sus gestantes, especialmente antes del parto, para ver, pues, ¿no?, si la tratan a su paciente y evitan que el recién nacido se muera. Si ustedes no hacen eso y yo fuera el papá, igualmente lo puedo denunciar penalmente por negligencia, porque no hicieron lo que el doctor Sabogal les dijo en la universidad, porque no le hicieron un cultivo, no le hicieron un cultivo de secreción vaginal a esa señora, sabiendo que tenía que hacerlo. Eso es negligencia, dejar de hacer lo que uno tiene que hacer como profesional responsable de su paciente. Causa de parto pretérito. Ya se sabe que la transmisión se da vía colonización rectal. Acá sí ya hay más estudios que sugieren transmisión sexual. Se sugiere, pero no es definitivo. Pues así es la medicina. Va avanzando, va descubriendo cosas. No lo sabemos todos, o todo, pero vamos teniendo, digamos, conocimientos más o menos sólidos, con los cuales sí podríamos sustentar nuestra posición a cualquier nivel. En el hombre produce balanopostitis, es decir, infección del surco balano prepucial, es decir, de ese surco que está debajo del glande. Entonces el hombre también, digamos así, sufre, ¿no? Y también puede ser, ¿no?, el portador asintomático de la cartelera. Entonces también habría que tratar a estos pacientes. No se recomienda la prueba de sensibilidad, al igual que el mobilungus, ¿no? El antibiótico de elección es el metronidazol, y cuando hay septicemia, ampicilina, amoxicilina, ¿no es cierto? Pero hay arterias vaginales con beta-lactamases. Entonces, ampicilina, amoxicilina podrían no servir. Pues ahí le tiene que hacer otro tratamiento, en fin. Quizás como hemos visto, ¿no?, con un derivado de los híbridos. Finalmente, el género Clamidia. Esta es una bacteria que parece bacteria, pero no es bacteria. Es un microorganismo que está entre bacteria y virus. ¿Por qué? Porque tiene ARN y ADN. Y tiene, parece lugar similar a una gran negativa, pero no tiene metabolismo productor de energía. Es intracelular, pero de forma obligada. No puede vivir, al igual que los virus, sin estar dentro del célula. Si sale de la célula, se muere. Entonces hay dos familias, dos especies, la Trachomatis y la Pneumonia. La Trachomatis, que produce tracoma, que es una enfermedad ocular, igual que la conjuntivitis, también produce mucha frecuencia el linfogranuloma epitelial o LGT, y otras enfermedades del cuerpo. Pero lo que yo veo, por ejemplo, es que, por ejemplo, hay hombres especialmente en los cuales esta infección es, digamos así, crónica. Aparentemente se cubre y después de un tiempo recae, con especialmente secreción uretral, no necesariamente purulenta, y entonces es una molestia
permanente. Y es una persona, un hombre, que podría estar, ¿no es cierto?, infectando a todas sus parejas sexuales. Entonces hay que tener mucho cuidado con la clamidia. Y la clamidia pneumoniae produce enfermedades, ¿no es cierto?, pulmonares, ¿no?, del tracto respiratorio. Entonces, como decíamos, está pues en todo el reino animal, esta clamidia. Entonces es importante conocer su patogenia. En principio, se adhiere a la célula como cuerpo elemental. Ingresa a la célula por endocitosis, en un endosoma. Desarrolla, se reorganiza como cuerpo reticular. Este cuerpo reticular es más grande que el cuerpo elemental. Luego de 8 horas se divide este cuerpo reticular. 18 a 24 horas después de la infección, estos cuerpos reticulares son ya cuerpos elementales. O sea, al igual que la Escherichia coli, el estafilococo, que se duplican cada 15 minutos, este microorganismo igual se reproduce, ¿no?, y finalmente vuelve a formar cuerpos elementales intracelulares. Entonces, la forma activa viene a ser el cuerpo reticular, o sea, es el que está produciendo la infección. Y la forma infectante es el cuerpo elemental. Y finalmente, el tratamiento se da, digamos, con algunos antibióticos, incluyendo otra especie que es el Trachoma psittaci, pero no hay, ¿no?, tampoco estudios de sensibilidad antibiótica. Lo que sí, como un virus también se cultiva en cultivos celulares de monocapa, las células macoides. Entonces, cuando nosotros teñimos ese tejido, ese cultivo celular, por ejemplo, secreción, con coloración piensa, así como acá vemos esos puntitos, muy pequeñitos, son los cuerpos elementales. Entonces, así es como nosotros hacemos finalmente el diagnóstico o inmunofluorescencia en el laboratorio de microbiología. Pero como eso es muy engorroso y los cultivos también, cuando ustedes quieran diagnosticar una infección por clamidia, tienen que hacer pruebas inmunológicas, especialmente el ELISA, la fluorescencia o finalmente la reacción en cadena de polimerasa, PCR. Pues esas son las pruebas que finalmente nos permiten diagnosticar clamidia. Incluso también hay anticuerpos, digamos, ¿no?, IgG, IgM, que le pueden decir, pues, ¿no?, si hay solo IgG es una infección crónica, si hay solo IgM es una infección aguda, y si hay las dos está el periodo de enfermedad, por ejemplo, y ahí les puede diferenciar, digamos, ¿no?, en qué estadio puede estar su paciente. Eso sería todo. ¿Alguna pregunta? Del curso que estamos llevando, ya no están solamente centrados en el germen, sino lo que él hace para más o menos vincular los problemas de enfermedad que fueron introduciendo. Es una nueva forma de tratar a los gérmenes y creo que es importante que ustedes estén atentos. Vamos a hacerlo más rápido, en el sentido de señalarles a ustedes qué es lo más importante en eso. Es un paciente de 26 años de edad con un día que tiene dolor de cabeza todo el día, comenzó a convulsionar en la noche y tenía fiebre desde ese momento. Al ingreso tenía un problema de no
está con baja presión cardíaca, y cuando le hace un examen observa el hemograma, observa que su cantidad de leucocitos está bien bajo, menos de lo habitual, y además también tiene menos de lo habitual de la plaqueta, que son las células de coagulación. Vuelven a funcionar en la emergencia y le hacen una punción lumbar que más tarde veremos para ver qué cosa está pasando en ese sistema nervioso, y encuentran que en el hidrocefalorraquídeo que ustedes conocen existe una pleocitosis. ¿Qué es una pleocitosis? Encuentra que cualquier cantidad de leucocitos, por más que en el hemograma de la sangre externa hay leucopenia, es decir, que está más bajo de los parámetros normales en este joven. Hay una gran cantidad de leucocitos, y de ellos tiene también en piel múltiples petecas, que son lesiones que ustedes están observando, en tórax, en brazos, en piernas, y a los 2 días crece en el hemocultivo de Neisseria meningitidis. El cultivo líquido cefalorraquídeo estaba usando como una coagulación intravascular diseminada. Eso quiere decir que la microvasculatura de todo su cuerpo estaba viendo alteraciones de la coagulación. Eso ya significa un daño mayor. Comienza a fallar de la función de los órganos, hígado, riñón, páncreas, pulmón, y se muere. ¿Quién fue? Meningococo. Es así llamado, su nombre verdadero es Neisseria meningitidis. Ya sabemos que junto con este género de Neisseria tiene dos individuos, 2 especies. Uno que se llama Neisseria gonorrhoeae, usted ya lo ha estudiado y lo conoce como gonococo, y el otro Neisseria, que es Neisseria meningitidis, que le llaman meningococo. Son diplococos gram negativos, quiere decir tiene esa forma de 8, son cocos y son gram negativos, donde ya saben ustedes que la mayoría de cocos son gram positivos. Esta es la particularidad de este género, de ser gram negativos. No produce exotoxina, pero sí produce neurotoxina, quiere decir que son partículas de su estructura interna que van a funcionar como toxinas, y al cual llamamos enterotoxinas, ¿no? Y además tiene características como bacterias para colonizar la piel y las mucosas. Son aeróbicos, quiere decir que ellos viven en ambiente aeróbico, en ambiente con gran porcentaje de oxígeno, que no todo al 100%, pero es lo que le corresponde al medio ambiente, y pueden crecer a 37 grados. No tienen flagelo, entonces solo filias, es decir, son como pelitos que no les sirven para movilizarse. Es diferente. Y ellos además tienen una cápsula, son diplococos capsulares, semejante a lo que ustedes han conocido como diplococo gram positivo, llamado Streptococcus pneumoniae, que también es un capsulado. Este es un diplococo gram negativo, es un coco gram negativo, diplococo capsulado. Es bastante querido para el crecimiento de los cultivos, sangre y agar chocolate, y además atraviesa la glucosa por endocitosis, porque tiene la posibilidad de que se mete a través del epitelio columnar de las glucosas por orden padre, que vamos a ver en un momento, y resiste la acción de la inmunoglobulina A secretoria, que es la que defiende la inmunoglobulina, que lo define las glucosas. ¿Por qué? Porque produce una proteasa que destruye la inmunoglobulina A. ¿Ven? Glucosa respiratoria, glucosa gastrointestinal, inmunoglobulina A. Además, su transmisión es por vía aérea, ya que lógico es aeróbico, entonces la transmisión va por aire y lo va a ser transmitido de persona a persona. Los medios de cultivo que nos interesan para que ellos puedan crecer adecuadamente son varios, muy
se usa, y lo que son de su agrado es que si él va por sangre, le gusta ver a la sangre, pues entonces en la sangre va a crecer. Y en el agar chocolate, que es la sangre que la hiervo a 80 grados centígrados para que no me destruya glóbulos rojos, y las sustancias internas del glóbulo rojo alimenten y nutran mucho más al agar. Y es un color marrón, tipo chocolate. No se dice nada de chocolate, solamente sangre que viene arriba. Y además puede estar en un requito que ustedes conocen. Y además agar típicas se oye que es un agar básico, proteicos. Van a resistir al frío, resisten van a ser susceptibles a la desecación del frío. Y además ellos van a utilizar la glucosa y la maltosa como fuente de energía. Sabemos que en Siria gonorrea le gusta la glucosa, a Neisseria meningitidis le gusta la glucosa como a gonorrea, pero también le gusta la maltosa, le gusta tomarse su trago de vez en cuando. No va a formar gas y lo vamos a encontrar en el ser humano, en nasofaringe, en el objeto urinario y en el canal anal. Es siendo un aeróbico. Es una bacteria del ser humano. No se encontró en otros animales. Además, el tiene una cápsula, les había dicho, y esa cápsula tiene un polisacárido, que eso se utiliza para genocificar. La tipificación de esos polisacáridos nos permite a que hay 13 serogrupos de esa bacteria de Neisseria meningitidis, que va A, B, C, D, X, Y, Z, L, W, Z, 35, H, I, K, L. De ellas, A, B, C son las que frecuentemente producen los procesos de enfermedad en diferentes partes del mundo. El serotipo en América Latina es el C, pero A y B también están en otros lados, pues en África o puede estar en Europa. En Brasil, por ejemplo, el predominante es el C lógico, pero también hay el serotipo A. Y eso se lo digo porque la posibilidad de vacunación, la posibilidad de protección frente a esta bacteria tan agresiva es por serotipos, desgraciadamente, por serotipos. No hay multitipo, una vacuna multitipo. Ahora, le gustan los ambientes húmedos porque el ambiente seco, la receta y la mata, como las temperaturas a 35-37 grados centígrados, por eso que se muy bien en el invierno del ser humano. Y su 10% de CO2. La cápsula es la que nos va a servir para hacer aglutinación e identificación de los serotipos, de los cuales los más frecuentes aquí están escritos A, B, C, X, Y, W, 135. Ahora, en los grupos serotipos A, B, C son los más frecuentes y son los responsables del 80-90% de presentación clínica de enfermedad. Como ven ustedes, siendo del hombre, siendo la posibilidad de contagio vía aérea, que es facilísimo, todo el mundo respira, entonces, ¿por qué no se producen realmente infecciones masivas y que podrían realmente hacer mucho daño por la posibilidad que existe tanto en el ser humano que se permite a tener personas que tienen la bacteria pero no producen enfermedad, pero sí lo producen, sí lo pueden transmitir? Eso se llama portador asintomático, aportador sin síntomas, y es el que va a transmitir en los grupos humanos. Quiere decir que sí está dando vueltas, ¿no? Ahora, ellos presentan, como digo, no tienen flagelo, tienen pilis, que son como pelos, y eso le ayuda a tener adherencia como receptores a nivel de las células mucosas, y es así como va a poder colonizar, se pega y ya no sale. La presencia de la cápsula también es aquella que va a ayudar, como le decía a ustedes, a producir la resistencia frente a la inmunidad de la persona, pero de IgA y la confianza que tiene, como le decía, y además esa endotoxina que es parte de su estructura es la que va a producir los efectos
menos dosis. Y eso es interesante, que se mete y ahí atraviesa y se va hacia la zona suprarrenal y ahí entra la sangre. Estas son las características. Lo que ven de celeste ustedes abajo es la cápsula, ¿no? Esa cápsula es bastante gruesa y después vienen los pilis. Y lo que vamos a tener pues es la membrana, ¿no? La pared celular o lipopolisacáridos. O sea, es interesante porque como gran negativa que es, tiene una buena paresota de lipopolisacáridos. Los lipopolisacáridos también son componentes antigénicos ante la respuesta inmunitaria. El kit también tiene este tipo de pared con lipopolisacáridos, las gram negativas que ustedes acaban de estudiar, bacterias gram negativas, en el aparato gastrointestinal. Los factores de virulencia entonces asociados a la herpes, varicela, meningitis, la cápsula entrenucleada, los vitipolares, que tiene esa proteasa que elimina para desnaturalizar y que hay otro tipo de endotoxinas que son los lipopolisacáridos, LPS, que acabo de mencionarles que es el efecto que ocasiona, y otras proteínas también que tienen carácter de virulencia. Ellos lo que van a hacer primero van a colonizar de forma sin síntomas la mucosa de la faringe posterior de la persona, generalmente personas de jóvenes adultos. Los más afectados son niños de 5 años para abajo, hasta 3 años. La mamá, si ha tenido contacto o sido vacunada por los anticuerpos o tiene anticuerpos, y eso lo puede transmitir básicamente a su recién nacido. Entonces se ven casos no muy frecuentes en niños recién nacidos, pero a partir de los 2 o 3 años ya se ven los casos de infección y de enfermedad como dicen en los estudios. Que se rápidamente en sangre, porque como le dije a ustedes, él atraviesa por ectocitosis, se mete a la zona subepitelial, se encuentra con la microvasculatura y todo lo que es los vasos sanguíneos terminales, y a partir de ahí se mete a la sangre. Como a él le gusta estar en la sangre presente y tiene un poco de CO2 y tiene además oxígeno, con eso está feliz y comienza a reproducirse en la sangre y comienza a invadir a diversos tipos de órganos. Va a causar una infección e inflamación como respuesta inmunológica de las meninges, que son las membranas que ustedes bien conocen, que son las membranas que cubren el encéfalo, además de los presos coroideos, donde también entran y invaden. O va a producir enfermedad sistémica, donde no solo puede estar por un problema neurológico y un problema generalizado como riñón, etc., sino puede ser que sea solamente un problema de riñón, hígado, piel y mucosas. Y es de alta mortalidad por los sistemas de agresión que tiene. Como le digo, hay daño endotelial que si esa microvasculatura, las células internas afectadas con endotelio, y endotelio y microvasculatura hay en todos los órganos, inclusive el tejido graso contiene una cantidad de vasos sanguíneos. Entonces imagínense, allí se usa la sangre. Además de producir inflamación en todas las paredes, porque también si se pega al endotelio va a atravesar su problema mientras se sigue reproduciendo la sangre. Va a producir coagulación intramuscular diseminada, quiere decir que dentro de estos microvasos va a comenzar a coagularse, y si eso pasa, no va a haber oxígeno en ningún órgano, y lo final es tener muerte de la persona. Esta toxina le dirige el desagradador de los lipopolisacáridos que tiene. Estas son lesiones en la piel, no es porque se contagió a través de la piel, es que navegó por la microvasculatura y llegó hasta ahí, y ahí comienza a manifestarse físicamente. La forma de transmisión es directa, por las gotitas y secreciones nasales y faringeas cuando hablamos. Es así como podemos proteger a las personas. Y rápidamente, miren ustedes cómo rápidamente puede producir sintomatología. ¿En todo produce síntomas? No. Todavía no está claro porque no en todo, sino tendríamos
y matan rápidamente. Los factores de riesgo, el hacinamiento y quebrar un fenómeno de hacinamiento, ¿no? Estado de deficiencia inmunitaria, es decir, personas que tengan una enfermedad crónica, utilizan medicamentos que alteran el proceso de respuesta inmunitaria y de todo tipo, incluso el uso de antiinflamatorios, forma crónica, pero ibuprofeno, por ejemplo, o hormonas. Aparte de otras, muchísimas otras por enfermedad diagnosticada, ¿no? Antipirosidea, etcétera. Es una lista bien larga, en este caso. Y esos son los factores realmente de riesgo, ¿no? Como infecciones respiratorias leves. Es interesante eso también, porque justo puede aparecer posteriormente a lo que son infecciones por virus, un resfrío común y corriente, ¿no? Y lógicamente la proximidad se forma por la transmisión por vía aérea. La susceptibilidad disminuye en relación a la edad, quizás por mayor protección o conocimiento. En algún momento habíamos sido portadores 15 años y no portadores en un momento, eso no lo podemos saber. Esto es solamente la alteración de la fisiología en relación a la presencia de esta bacteria, tanto como sus factores estructurales, como la alteración a la inmunoglobulina de las mucosas, como también la penetración por endocitosis que ellos hacen y la presencia de esas endotoxinas y esos virus que encerraban algo que son las células. Eso también ocurre cuando invade, lo mismo ocurre cuando se pegan las células de las meninges y del encéfalo. Miren, ustedes producen de 4 a 6 casos por 100.000 adultos, bien interesante, porque son 4 a 6 casos por 100.000. Quiere decir que hay características también, será dependiendo de alguna, ya no serotipo que hemos hablado, sino alguna cepa especial dentro de ellos, ¿no? Cepa significa si son 10 hermanos, cada uno son hermanos del padre y madre, pero cada uno es diferente. Así es, no cepa. Que podrían estar alterando realmente la posibilidad de que invadan y realmente produzcan enfermedad en masa, ¿no? La presencia de Neisseria meningitis es lo que marca el hecho de decir, yo sospecho cuando encuentro nieblas y como el caso que vemos, pero ya defino cuando lo encuentro a él en los procesos de diagnóstico. Ya les comentaba a ustedes. Este es el documentado. Y los serogrupos más asociados son los cerorrotes, el B secundario, pero quiere decir que está controlado, la B de la Unión Europea, y el extraterritorial de la América Latina, que es la sede de América del Sur, como les comentaba, ¿no? Y la A es a partir de sudeste asiático, el Medio Oriente y África. ¿Ven? Miren cómo ellos disminuyendo la cantidad de casos en Perú desde el 2005 y actualmente solo ahora se ve en casos de brotes. Hace 3 semanas, 3 a un mes, hubo un brote donde están pidiendo vacunas. Estos son las enfermedades que produce esta bacteria, produce lesiones a partir de la meninge, produce una invasión general, eso se llama bacteriemia, cuando viaja de la vida por la sangre, reproduciéndose, produce enfermedades respiratorias, produce infecciones focales como conjuntivitis, pericarditis, altera la membrana cardíaca, altera las articulaciones y las funciones oculares. Todo ese tipo de formas puede mover. Lesiones nérvicas extensas, lesiones nérvicas asociadas a procesos hemorrágicos, ¿no? El endotelio de estas zonas, imagina la microvasculatura está totalmente dañada, ¿no? Hemorragia conjuntival. El diagnóstico es básicamente por el cuadro clínico, pero como esto no estamos haciendo clínica, no vamos a utilizar eso. Lógicamente, laboratorios apenas llegan y yo tengo que hacerle una punción para sacar microencefalografía y inmediatamente decir, vete a hacer una coloración grande. Una coloración grande a toda persona que tiene
Entonces, si él tiene meningitis meningocócica, por más síntomas que tenga, está botando en cantidades navegables a través de su vía respiratoria. Claro que sí. Y ese es el riesgo que corre el personal de salud siempre que se metieron en eso. Así es. Por eso hay que tener mucho cuidado por lo que haga. No hacerlo también, entonces estamos faltando no solo un fundamento, sino nuestra formación. No hacerlo, pero como debe ser. Y voy a encontrar, miren ustedes, ¿no? Los diplocomos negativos indirectos, también una sonrisa acá y la cápsula, ¿no? La cápsula. Lo voy a cultivar, ya saben ustedes, a la sangre, a la chocolate, ¿no? Y además lo que puedo hacer es estudiar el microencefalorraquídeo por la reacción de cadena de polimerasa que tiene una alto grado de sensibilidad y especificidad, ¿no? Me puede diagnosticar de 10 a 9 de esta persona con enfermedad. El diagnóstico laboratorio, que es lo que nos interesa bien a través de la sangre del microencefalorraquídeo. También puede hacerse por hisopados, nasofaringos. El hisopado nasofaringio de igual manera puede ir de frente a lo que es el agar chocolate, el agar sangre. Entonces tenemos varias formas de tomar muestras, independiente de los signos y síntomas, hacer definición gran o la de Wallis porque nos ayudan a reconocer el micrococo gran negativo. Y los signos de agar chocolate, agar sangre, aceite que le gusta 37 grados, su cantidad de oxígeno, y en anaerobiosis, no, en aerobiosis, porque usa expresiones de oxígeno. Son oxidasa positivo, no va a haber hemólisis en el agar sangre o el chocolate, y como les digo a ustedes, él le gusta la glucosa y la mariposa, ¿no? Independientemente de gonorrea, que gonorrea le gusta solo glucosa, a él le gusta lo es oxidasa positivo. Además, ¿por qué? Porque su metabolismo es aerobio, pues, ¿no? Por eso es oxidasa positivo, por eso ni siquiera necesito 1 milímetro de cerebro para y después viene la célula de inclinación deslizante para reconocer que es el grupo que está caminando por ahí. Y CTA es el medio para ver cómo le gusta la glucosa y cómo le gusta la lactosa. La detección de antígenos a través de una coagulación, que es un reactivo que se prepara a través de esta coagulación que es una cepa violeta, y los anticuerpos específicos para el meningococo. También hay aglutinación con látex, ¿no? Con el número de trombolesis, que son pruebas más ya de altas moleculares, y la reacción de cadena de polimerasa, que es molecular. Siempre, no interesa eso, no lo voy a preguntar. Lo que sí me interesa es cuando sepa que hay una alta sospecha de una meningitis por meningococo, por las características como vive la persona, tengo que darle tratamiento ya, inclusive solo como sospecha, me parece que es por esto, por esto y por esto. De inicio del tratamiento, ese es lo que realmente es importante de ese plan. Y después lo que con los tratamientos familiares, porque si es un niño de dónde salió, el colegio, la casa, con quién le juega el barrio, todos ellos tienen que ser testados, ¿ya? Todos ellos tienen que estar testados. Y todos aquellos que socialmente han estado pegados al caso que se llama caso índice, así se llama, caso índice. También existe profilaxis. Claro, si tú vas a un hospital, te enfrentas con un paciente de este tipo, entonces todos, el médico, el primer residente, el intento, que recibió el papel para la historia que registra, todos ellos tienen que tomar una profilaxis. Todos. Porque puede ser que nosotros nos colonicemos como hicimos anterior al paciente. Peor aún si fue con el familiar que posiblemente vive con él y ese familiar posiblemente es portador asintomático. Entonces tengo todas las enfermedades. Tengo que tomar
neurológico combatible, sino un problema neurológico grave que también mata, está asociado a virus. Y dentro de los virus, el que está, el ejemplo más importante y además que mata es el virus rabia. El virus rabia también llamado virofobia, enfermedad, ¿no? Es una zoonosis, quiere decir que existe un circuito de transmisión natural, porque los virus necesitan células para vivir, no viven del aire, no son aerobias ni anaerobias, no tienen estructuras como citosol, citoplasma, membrana nuclear, membrana citoplasmática, no tienen organelas, ya retículo, ribosomas, no tienen, son estructuras biológicas. Los virus son estructuras biológicas que dependen de qué, de una célula. ¿Por qué? Porque lo único que cargan son dos tipos de genomas: ARN, ácido ribonucleico, y ADN, ácido desoxirribonucleico. Es lo que carga aquí, sea una cadena o sea doble cadena. Ahora, si ellos cargan ese tipo, entonces podrían cargar ARN y ADN. Hasta ahora no se descubrió ningún virus que cargue ADN y ARN. O son ARN o son ADN, virus ADN. Dado esto, la zoonosis se produce porque existen ciclos silvestres naturales donde existe transmisión de virus rabia y vuelve al huésped y vuelve al animal punto blanco y continúa el ciclo. Eso también sucede en lo que es las ciudades, no, es en los círculos donde se produce el ciclo biológico del virus con los animales, es que entre el hombre con sus mascotas de repente o él solo sale el hombre ya contagiado y se va a su zona rural, que puede ser desde un caserío hasta un distrito, una ciudad, y a partir de ahí comienza la transmisión, que ya no es silvestre, sino es urbana. Entonces hay dos tipos de procesos en salud pública de presencia del virus rabia. Una en la selva, que a veces es imperceptible, no a veces, la mayoría de veces, porque sí siempre imperceptibles, y la rabia urbana cuando está al ser humano. Bien. El agente biológico del virus rabia es un virus ARN de una sola cadena, ¿okay? Que tiene forma de bala o bastoncillo, tiene forma cilíndrica como si fuera una bomba, con la punta igual, ¿no? Con la punta no mocha, sino la punta también que tiene una zona terminal redondeada. Son de la familia Rhabdomylidae. La familia Rhabdomylidae es una familia grande que tiene varios tipos de virus, tiene más de 100 virus que son los rhabdovirus, al cual está el género que pertenece a rabia, que comparte ese género con Bocola, con Buenari, con el virus de la estomatitis vesicular, y ellos son los que van a afectar al ser humano. Bien, esas son las características de esta familia Rhabdomylidae, o los rhabdovirus, ¿no? Son ARN como le dije, una sola cadena, tienen proteínas principales que son 5, que ellos son las características que va a hacer no solo para lo que es encajar en las células, sino meterse y hacer su efecto citopático, su efecto sobre la célula huésped, ¿no? La replicación citoplasmática es interesante porque es en el citoplasma. Quiere decir que los virus ARN se multiplican en el citoplasma intracelular de las células, ¿sí? Y los virus
ADN, ¿dónde se producía? ¿A partir de dónde? A partir de su unión con los ADNs de las células, en este caso humanas. ¿Dónde se encuentra el ADN humano? ¿En qué corpúsculo? ¿En qué corpúsculo está el ADN? Nuestro ADN, el ADN de ustedes. ¿Dónde está? Han hecho, ya no sé biología celular. Como me miran, parece que ya no sé. En el núcleo, y es allí donde los ADN se meten para empatar con el ADN del huésped para después hacer la reproducción hacia la transmisión, hacia el mensajero, hacia el invasor. Como les decía a ustedes, ellos pertenecen a la familia Rhabdoviridae, pero son del género Lisavirus. El virus rabia pertenece al género Lisavirus. Ellos tienen también su doble capa lipídica y tiene esta forma, una forma cilíndrica. Miren ustedes cómo está su ARN, es una cadena grandecita, tanto así que en el corte transversal no se ve como si estuviera pegada a un cono central y ella enrolladita ahí, enrolladita. ADN da eso en la nucleocapsis. Y además tiene la presencia así como si fuera un cepillito alrededor, ¿ya? Un cepillito alrededor. Esas son las lipoproteínas que salen para encajar con las células. Esta es la forma que tiene una forma igual, la cilíndrica y la punta, ¿no? Tiene la cilíndrica y la punta. Como le decía, esa superficie tiene ese cepillito llamada cervícula, que son aquellas estructuras que van a encajar en la célula como receptor. Todos los virus tienen sus zonas de recepción. Si no hubiera receptores a nivel celular, no habría encaje ni tampoco producción de virus, de cualquier virus. Y una lipoproteína G de la cervícula, ya les he comentado. Tiene una proteína de la nucleocápside y tiene la polimerasa. Todo virus también trae consigo dentro de sí mismo, dentro de ese centro que es una nucleocápside, que es como si fuera un cofre bien metido, tiene sus propios enzimas. Él trae sus enzimas que le van a ayudar en la estructuración de los neurones que invadan la célula. Esos son los componentes, estas pícula, membrana, las proteínas y la nucleocápside, porque miren CRN enrolladito, ¿no? En la forma como entra, como les comentaba a ustedes, como es ARN, entra no al núcleo, entra al citoplasma y a partir de ahí buscan a los mensajeros, a los transcriptores para también entrar en los ribosomas y producir sus estructuras para después reconformarse con las enzimas que trae consigo para comenzar a hacer la reestructuración de los viriones, así se llaman viriones, hasta que maduren conforme los virus de estómago. Ya está especulando en la membrana de la célula, tiene lo toma y salen esos, ya que no proteínas normales. Esos son los genotipo básicos de este virus. ¿Ya? El genotipo 5, 6 y 7 son los de los lisavirus, donde se encuentran también los virus, como les decía, el virus rabia, que son los genotipos más importantes. Es un virus, digamos, agresivo, sí, pero fácilmente controlable. La desecación lo elimina, no hay luz ultravioleta y X lo elimina, la luz solar lo elimina. ¿No?
es también otro tipo de sustancias que nos pueden ayudar a eliminar este virus. Entonces es fácil controlar. Como decía, es una zoonosis, por eso los estudios son en humanos y animales, para ver la cadena de transmisión. Ya le dije a ustedes que si están cumpliendo su ciclo en la naturaleza, área silvestre, y cuando cumple los ciclos ya con el humano y los animales que lo acompañan, con el humano. Básicamente, aunque no estoy hablando prácticamente es el murciélago. El murciélago, ¿quién es el que lo lleva? Los niños a través de la mordedura. ¿Ven? Y él muerde porque este tipo de murciélagos toman sangre. Hay otros murciélagos que son arborícolas, no arborícolas, que dicen que les gusta solo la fruta, vegetarianos, vegas. Otros no, otros les gusta la sangre. Y estos son los tipos que tenemos para los que transmiten el virus de radio. Y aquí les ataca a todo animal de sangre caliente, excepto la gallina sola, sino todas las aves. ¿Ya? Entonces, él ataca a ellos porque además lo que hacen es, esos son susceptibles. Esta es la naturaleza, muy alta susceptibilidad. Esto es alta susceptibilidad, donde ustedes ven a los gatos. Moderada susceptibilidad son los perros. Los gatos son más susceptibles de contagiarse, aunque son los que menos transmiten en relación a los perros. Será porque no hay más perros que gatos en la compañía con el ser humano, ¿no? Por esa emoción, como animal, ¿no? Y además, tienen todos los demás, inclusive aquellos asociados al humano, como conejo, gato vacuno, los gatos telecomunicativos, más, ¿no? Moderada susceptibilidad a los perros y otros tipos de animales también asociados a granjas. En la ciudad, en la zona urbana, perros y después también los gatos. De ahí también tiene animales. El mecanismo de transmisión básicamente era inoculación del virus a través de la mordedura. ¿Ya? Ahora también puede ser por secreciones, sí. Hay una cosa interesante, entonces, ¿por qué no tenemos tantos animales muertos en la naturaleza por virus rabia cuando cumplen ese ciclo silvestre? O cuando se meten a la ciudad y hacen ciclo urbano. Porque la eliminación de la saliva no es constante, con virus, no es constante. Es una eliminación que es intermitente. Saliva con virus, saliva con virus, sin virus, saliva con virus, así. Es intermitente. Bueno, eso es bueno. Por lo menos en relación a la posibilidad de tener más personas y mayor transmisión con ellos. Muy bien. La saliva. Ahora, puede ser que exista la mordedura a través que pase ese virus de la saliva a través de la mordedura, a través del rasguño, sí, también. También otro tipo de lesiones de piel también se ha reportado. Pero el mayor reporte son las mordeduras, ¿no? Con saliva, como les dije a ustedes. Ahora, es otra cosa que también no se tiene bien claro, quizás sea por la extensión, pero la secreción intermitente de virus en la saliva. Solo de 10 personas, solo 2 van a ser síntomas de virus rabia. ¿Ves? Entonces, bueno, es una buena. Tienen que ver si utilizabas o no utilizabas pantalón grueso o no, todo el mordió, etcétera, etcétera. Más lo que les decía a ustedes de la secreción de virus en la saliva, que es intermitente. Entonces, sí hay riesgo, pero obviamente no es al 100%, ¿no? Contacto directo también, ¿no? Ese es el mecanismo como se transmite. Y este virus lo que va a hacer es va a comenzar a alcanzar donde la zona que movió las terminaciones nerviosas, no es un nervio grueso, son solo terminaciones. Se mete por la membrana visual que rodea las terminaciones
sistema nervioso del axón y se mete al axón y por ahí viaja. ¿A dónde se va de viaje? Se va al sistema nervioso central. ¿Ya? Y ahí el sistema nervioso central ataca a la célula cortical. Ustedes saben que un axón es una prolongación. Se va y busca al núcleo, se va y busca al citoplasma de la célula total, ¿ya? Que ataca las neuronas, células neuronales. Por eso es que me muevo acá, porque tengo una infección en el sistema nervioso central. Es por eso el viaje que hace a través de los axones. ¿Ya? Entonces, como les decía a ustedes, es un contacto directo, ya, hacia las terminaciones nerviosas, las que de las zonas de los lugares donde están altamente inervados, no necesita un nervio especial, cualquiera de ellos, y va a viajar hasta lo que es el sistema nervioso central. También ha habido contacto, porque ha habido una inhalación casual. Son claros, pero han sido reportados de esa manera. La transmisión humana también se ha reportado, por eso es inusual, no es el principal mecanismo de transmisión, pero se ha reportado. Transmisión en humano, como también transmisión aérea, ¿ya? Transmisión por canales también. Entonces, hay forma de transmisión, inclusive por inhalación, como les comentaba a ustedes. Ya les había comentado. ¿Quiénes son las especies que transmiten a manera siempre radio? Son los murciélagos hematófagos, Desmodus rotundus, Bifida, caudata y el Diaeus jones. Son las especies que chupan sangre con las, y estas son en la raíz humana. Perros, hígados, principalmente y la zona rural de los demás. Él produce su saliva, produce un anticoagulante, por eso cuando muerde, rompe vasos y comienza a sangrar y no va a coagular, porque él va a comenzar a tomar lo que necesite, en este caso de la vaca, y si él tiene saliva, rabia, el virus rabia, la depresión le va a contagiar también. ¿Ya? Por eso no se siente nada. Para el ser humano que se mete a la selva, puede dormir al intemperie, pero debe dormir realmente con zapatos y todo, por mala a lo que tenga, porque si va a dormir con ropas muy ligeras, corre el riesgo de que un tutapisco, el tutapisco es el murciélago que va en la noche en la selva, vaya, se pose en su dedo gordo del pie y chupe sangre allí. El día siguiente tú vas a ver dos vino Drácula, sus dos puntitos. Ya no revisan el cuello, revisan el dedo del pie. Ya es de lo ahí va a estar. Y con alto riesgo, si en esa zona existe transmisión ciclo biológico natural de rabia, ahí vamos a tener problemas. Esos son las ratas, como siempre. Sí se contagia, pero no permite una rata. Los sucesos que hemos comentado son de sangre caliente, ¿no? Menos las aves, ¿ya? Lo que va a producir va a ser un problema de proceso inflamatorio severo del encéfalo, con destrucción neuronal. Por eso es fatal, porque eso persiste, continúa y la persona al final va a fallecer. Las zonas en el Perú afectadas son las zonas de ceja de montaña y de selva baja. Esas son las zonas, sobre todo en la zona de Cusco, zona de San Martín, Ucayali, donde la gente se mete y madre de Dios ahora lo del oro y comienza a tomar en esos ciclos biológicos naturales al virus de rabia, ¿no? El diagnóstico es básicamente, no únicamente, pero esto es importante por una fluorescencia directa. Actualmente podemos hacerlo por inmunotomatografía o lo podemos hacer por reacción
vía estructuras moleculares. ¿De dónde hacemos la inmunofluorescencia directa? A través de la biopsia cutánea, de un folículo piloso, impresión corneal, biopsia cerebral en las autopsias o raspado de la mucosa lingual, donde vamos a ver si antigénicamente la presencia de estos de estas conexiones antígeno anticuerpo que florecen ante la presencia, y eso me da una reacción positiva, ¿no? Vienen de esas conexiones indican presencia, lo más chiquito es el grande, ¿no? Presencia de virus rápido, ¿ya? Además, la anatomía patológica nos va a señalar los cuerpos de Nery, que son conexiones también intracelulares que nos ayudan en la anatomía patológica a saber que los procesos patológicos también fue por virus rápido, y además por inoculación intracelular de ratones lactantes. Antes se utilizaba bastante eso, ahora se utiliza, pero ya cada vez menos por las pruebas de inmunofluorescencia y inmunocromatográficas y por eso de que hay la polimerasa. Ahí está señalando los cuerpos de Nery, que es una célula, también es toda una célula, y este es el núcleo, y acá tiene corpúsculos de Nery, que ayudan al diagnóstico también de lo que pasó aquí, que esa es una tumor, también ha tenido un problema de fertilidad. Como les decía, de inmunoquímica, desde LISA también tenemos, y los otros son de relaciones de cadena con inmigración de la salida. La prevención es la vacunación. Primero, disulfarlo de los cuerpos de las personas que han sido mordidas, ¿no? Y de aquellos que están en alto riesgo, que se metieron a hacer de que se murió un murciélago, ahí sí necesitamos sopesar el riesgo de darle suero antirrábico. El suero antirrábico es heterólogo a través de a la infección a través de los caballos, donde se descoloca el antígeno y se espera que el teléfono o a través de los modos que realmente un poco un antirrábico de mala realmente un poco sí, de heterólogo así. Y las vacunas, ¿no? ¿Ve? Las vacunas brindan una protección hasta 2 años. Siempre tenerlo presente, ¿ya? Siempre tenerlo presente. ¿Ok? Y por último vamos a ver a los como les había dicho a ustedes, los virus se dividen en dos, por su ADN, en dos grandes grupos, A, RN virus y los ADN virus. Lo digo para no confundir. Los adenovirus no tienen esta clasificación por ser ADN, pero les digo algo, sí lo son. Los adenovirus son virus ADN. Lo que pasa es que después eso se descubrió después, porque previamente cuando le ponen el nombre de adenovirus, ellos eran porque habían sido heridos y encontrados en los ganglios en las adenoides, los ganglios linfáticos de niños. Desde ahí se les sacó, si todavía no se encontró en los estudios que eran virus y le pusieron adenovirus. Pero después descubrieron que esos adenovirus tenían su componente
Esta familia adenoviridad tiene un género donde está la mayoría de virus que atacan al hombre, que son los adenovirus. Los adenovirus son 6 grupos de la ARF, como les comentaba a ustedes, son ADN de pasadita, aparte de ese nombre, ADN. Son relativamente medianos, unos 70-90 nanómetros, ¿no? Tienen un genoma de ADN que les comentaba, y la cápside, además de su taxómero o cualquier otro virus, tiene también los exones, que son taxómeros de 6 grados, y los petones, que son también taxómeros de 5 grados. Y les comento porque estos también son parte de su estructura de virulencia. No tiene envoltura empírica. Y de los 80 serotipos, 37 son los que producen enfermedades del ser humano. Resisten al N, resisten a rangos de pH, y no tanto ácidos como básicos, pero se inactivan cuando los hierves, ¿no? Y producen hematogeninación. Es parte del diagnóstico al principio de los años 50 que se hacía para el COVID. Una de las hay 10 estructuras proteicas, ¿no? Y además las fibras, es decir, esa espícula que sale, solo que le dan la especificidad a qué células estos virus van a atacar, que generalmente son células de la mucosa, de todas las mucosas que ustedes conozcan, ¿no? Estas son las fibras con su terminación de glicoproteínas, que son las que van a encajar dentro de la estructura del receptor. ¿Ven? La mayoría células endoteliales, células de glucosas. Después de penetración al virus en el interior de la célula, va a inhibir la síntesis de ADN y ARN de proteínas. Es interesante, ¿por qué? Porque suponiendo que él es un ADN, ¿qué necesita? Meterse al núcleo para colocarse en la plantilla del ADN de esa célula, para que ella mande cuando necesite los transcriptores, los mensajeros ARN, y se los lleve a los ribosomas para la producción de determinado tipo de sustancias, que es lo que hace el ribosoma. Pero eso mismo lo va a hacer, pero con estructuras, formando estructuras que la planta de ADN dentro del núcleo del virus le está pidiendo. Entonces el ribosoma hace productos para formar nuevos virus. ¿Ven? Y este de acá, eso lo hace la mayoría de ADN virus, pero este de aquí lo que hace es un poco invade la fábrica y él mismo dice: pongo mi plantilla a través del ADN nuclear, pero yo pongo mi plantilla y solo produce melanina, la que yo quiero. Eso lo hace porque lleva esa síntesis tanto de ADN y RNA de la propia célula. Tiene 3 tipos de antígenos: el alfa, el beta y el gamma, y ayudan a lo que significa los diagnósticos. La transmisión es básicamente aérea, pero también hay virus que se transmiten de persona a persona, pero que van hacia el intestino y pueden producir problemas de diarrea, pueden producir problemas respiratorios, pueden producir problemas gastrointestinales y otro tipo también de problemas de enfermedad. Y es fácil contagio porque ellos están en agua, están en los objetos como toallas, que antes se utilizaba, todos utilizaban toallas, ahora ya se utiliza papel. ¿Por qué? Porque uno de estos virus produce la conjuntivitis epidémica. Esa conjuntivitis que se ve en verano, ¿no? ¿Qué te pasó? Sí, me pasaron es un adenovirus y que por tocarse, rascarse y comienza a tener un ojo rojo. No sé si ustedes han tenido, es muy frecuente de forma epidémica, como brote epidémico, y es uno de estos virus.
citoplasma, ¿no? Estas son sus características y al final ellos realmente alteran ya la función celular porque detienen conmigo las funciones tanto del ADN como el ARN que transporta el transcribe y las células mueren. Producen problemas respiratorios, producen problemas gastrointestinales y genitourinarios. Invaden a quienes, a células mucoepiteliales, mucosas. Por eso les comentaba lo de la conjuntivitis ocular también. Pero también invaden mucosa, pero células de la mucosa gastrointestinal, genitourinario y respiratorio. ¿Ven? Y penetran y van invadiendo alveolos regionales de estos órganos. Pueden producir también viremias. Los tipos de infección que van a producirse es básicamente a través de viremias, cuando invaden estas mucosas y se meten a las zonas donde hay ganglios y a través de las células que están invadidas recorren todos los órganos y a partir de allí pueden quedar, inclusive los tejidos linfoides pueden quedar de forma latente. ¿Ya? La mayoría de estos adenovirus tienen formas de presentación subclínica. Quiere decir muy leves síntomas o ningún síntoma. Eso significa subclínica. La mayoría también se autolimitan porque producen inmunidad específica y periodo de incubación puede ser muy rápido como 2 días o hasta 14 días y lo que más produce son problemas de gastroenteritis. ¿Qué cosa es diarreas? ¿Ya? Problemas diarreas. Estos son los lugares donde afectan, yo le comenté lo tenga, que era la conjuntivitis epidémica, que era muy contagiosa, la parte genitourinaria generalmente asociada a lo que es una cistitis. Cistitis significa vejiga inflamada, pero que también es hemorrágica, que ataca con vasitos sanguíneos y puede producir orina con sangre, o al aparato respiratorio con una faringitis, un resfriado común, ¿no? O problemas alminarianos, porque mucho le gusta, no se olviden el tejido linfático. Puede producir también, porque generalmente produce molestias gastrointestinales. Todo lo demás puede atacar, pero es menos frecuente, más frecuente lo que acabo de mencionar. Esto llama inclusive al ataque a las membranas cardíacas, al encéfalo, a las meninges, a las articulaciones, es mucho menos frecuente, entonces son raros. La fiebre, la guerra de conjuntivitis está asociada al serotipo 8, 19 y 37. La cistitis hemorrágica, es decir, orina con sangre, 11 y 21. La gastroenteritis, 40 y 41, que es la más frecuente. La diarrea, sobre todo en niños. El diagnóstico básicamente con lo que tenemos. Si tiene problemas en los ojos, secreción de ocular, las heces, ya hecho por la diarrea, por la orina, si es este problema de las cistitis hemorrágicas. ¿Qué voy a ver? Cuerpos de inclusión nuclear, ¿no? Con inmunofluorescencia voy a observar también la presencia de estos virus. Hay inmunofluorescencia para varios tipos más comunes. La presencia de ellos es el diagnóstico por anatomía patológica o coloración de imagnocilina, pero si también es un tremendo, porque ya se está viendo, ¿no? Todas alteradas, ¿no? Todas alteradas. Las células también alteradas, ¿no? Alteradas en su forma, formando las multinucleares. Esta inclusión nuclear, ¿no? La inclusión nuclear en una célula,
deformidad de esos núcleos, alargados, deformes. De igual manera, los adenovirus que están quedando en las instituciones nucleares. Este es un pulmón, un alveolo ocupado con el tejido necrótico. El aislamiento es a través del cultivo celular que ya conocemos, las células ENA y ese cultivo celular, para que ellos se puedan centrar en esas células y su crecimiento y observar el efecto citoplástico y ver también el microscopio clónico. Ya hemos comentado acerca de inmunoserología, ¿no? Sobre todo de inmunofluorescencia, el test de esa también que sirve, ¿no? Tiene buena multiplicación de los tejidos primarios y se tiene algunas ya vacunas, pero eso es básicamente, sobre todo en la población digital, y es a través de virus adecuados, ¿no? De los grupos 4 y 7, para lo que dan protección